Muy buenas noches, somos el Colegio de Politólogos de Cochabamba, el programa Debate Ciudadano, y el día de hoy vamos a tratar un tema que realmente ha impactado no solamente a nuestro país, Bolivia, sino también a América Latina, y vamos a tratar el balance político Javier Milei, nuevo presidente de la República de Argentina, y su incidencia en la economía y en la política en Bolivia y por ende en América Latina. Es en ese sentido que el día de hoy tenemos un gran invitado, Paulo Bosco, politólogos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un placer nuevamente estar acá en este tan prestigioso programa que promueve precisamente poder difundir e informar a la ciudadanía a través del Colegio de Politólogos y de profesionales en la materia. Un gran saludo a todos los que nos ven y los que nos escuchan a través de las redes también. Bueno, yo quisiera hacer una lectura sobre la victoria de Javier Milei que me ha parecido muy interesante. Ya en un programa anterior conversamos con las PASO precisamente, el gran ejemplo, impacto, revuelo, la revelación del año, qué sé yo, o el fenómeno Milei que estábamos hablando, pero que realmente, si lo vemos desde una perspectiva de un marketing político, marketing electoral y todo este proceso, ha ido cambiando de manera muy interesante el discurso, ¿no? Yo quisiera verlo en 3 a 4 etapas más o menos. La primera etapa fue precisamente la que mencioné en un programa anterior, donde yo seguía a Javier Milei desde que hacía estos análisis políticos como economista en diferentes medios de comunicación, y donde no tenía ningún reparo, por ejemplo, en ser totalmente fuerte, autoritario con sus opiniones, sus palabras, de crítica precisamente al gobierno kirchnerista y a muchas otras medidas que asumían los políticos tradicionales. Lo tradicional, valga la redundancia, que es referido al tema del nepotismo, del tema de la demagogia, del tema de la corrupción y muchos otros elementos que son el pan de cada día en la política latinoamericana. Entonces él no tenía ningún reparo en ser enfático, enérgico, en ser crítico ante esta situación política que vivía la Argentina en los diferentes medios de comunicación a través del análisis. Pero ya posteriormente, cuando ingresa a la vida política, inicialmente como diputado, pero ya después se anima a poder lanzarse a candidato para la presidencia, puedo diferenciar 3 etapas muy interesantes que he visto a 3 diferentes personajes, se podría decir, dentro de Javier Milei, lo cual me ha sorprendido bastante, incluyendo la última entrevista, ya una vez nombrado, no posesionado, pero sí nombrado presidente electo debido a las elecciones del pasado domingo, que es en la primera etapa, ¿no? En una primera etapa él estaba totalmente desafiante entre sus contrincantes, bien tajante en cuanto a su postura ideológica, que todos sabemos que tiene un enfoque totalmente liberal, el cual para muchos puede parecer extrema derecha, para otros simplemente derecha, para otros puede ser una alternativa en contra de los zurdos o los izquierdistas, dependiendo la mirada y la óptica de cada quien, pero estaba bien tajante en esa mirada y perspectiva, ¿no? Tanto así que en los debates se veía a un Javier Milei bastante enérgico y con palabras muy fuertes, refiriéndose a los contrincantes y a muchos otros candidatos con los cuales le tocaba interactuar. Entre ellos, por ejemplo, Patricia Bullrich, que la llamó precisamente pone bombas, mete bombas, etcétera, etcétera, por su pasado un poco de montoneros y demás cuestiones, contra Sergio Massa, contra muchos otros contrincantes que él realmente tenía una actitud enérgica de ir en contra y de que no tenía una idea de poder unírseles a estas personas. Y eso fue después de las PASO, ¿no? Que lo impulsó y lo motivó a tener esa energía de decir, no, yo acá me está yendo muy bien y es más, posiblemente ganemos en primera vuelta. Entonces las PASO dejó ese sabor, ¿no? Ese sabor a Milei realmente está causando está realizando un gran trabajo y está adelantando mucho a los políticos. Pero después de la primera vuelta de las elecciones cambiaron las cosas, ¿no? Donde todos se sorprendieron con el primer lugar de Massa, de Sergio Massa, incluso Javier Milei. Y ahí vimos a un Javier Milei diferente,
ya no un Javier Milei que, por ejemplo, peleaba con Patricia Bullrich, ya no un Javier Milei que decía yo voy solo y los que quieren me acompañan, sino ya un Javier Milei que estaba buscando la estrategia para hacer gobierno, donde, por ejemplo, no me voy a olvidar que le preguntaban ¿y por qué el cambio? Entonces él respondía porque no puede soñar, o sea, él tiene su ideal de la Argentina, él quisiera idealmente tener a la Argentina o desarrollar una Argentina como él lo ve, con la visión que él tiene, pero lastimosamente ante la realidad del asunto, que no es como se puede pintar a veces muchas cosas, pues ha tenido que enfocarse y analizar deber de hacer ciertas alianzas con algunos partidos políticos, en especial con el segundo, el cual es precisamente de Juntos por el Cambio, el de Macri, que en común, ¿qué era lo que tenían en común? La típica frase, ¿no? El enemigo, el amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, al ser Patricia Bullrich y todos los de Juntos por el Cambio, contrarios al kirchnerismo y demás, pues no le quedaba a Javier Milei más que aliarse con ellos. ¿Y cómo aliarse con personas a las cuales meses antes, semanas antes, estaban ya en procesos incluso judiciales, ¿no? Entre unos y otros que se dijeron y no se dijeron y demás. Entonces, bastante controversial. Pero Javier Milei se dio cuenta que si no lograba esta alianza, no iba a poder aspirar a ser presidente siquiera, porque Argentina estaba dividida como en tres partes, podríamos decir, ¿no? Una nueva idea que vendría a ser Javier Milei, un Juntos por el Cambio que viene a serle el contrapeso de lo que es el gobierno, bueno, ya pronto ya será el ex gobierno, pero el gobierno actual, el gobierno kirchnerista. Entonces teníamos estas tres divisiones y al quedar simplemente en la mesa y en el tablero Javier Milei y Sergio Massa, pues no quedaba más que unirse o tratar de acercarse a lo que es Juntos por el Cambio con el tema de Macri, Patricia Bullrich y demás, lo cual precisamente se ha notado un cambio importantísimo en el comportamiento de Javier Milei, que dejó de ser tan radical en sus argumentos y apreciaciones y empezó a tener un acercamiento bastante importante con Patricia Bullrich, algo que a muchos nos ha sorprendido. ¿En qué sentido? De que si semanas atrás estaban hasta en procesos legales mutuamente y se decían de todo, luego abrazaron juntos el tema de poder ir juntos, apoyarse mutuamente y demás, pero a veces es contradictorio eso. ¿Y cómo vas a creer un político que primero tiene una visión certera sobre algo, radical sobre algo, tiene sus principios bien puestos, pero luego, según la situación, es probable que cambie? Poco, mucho, pero sí, ha habido un cambio. Entonces, esta unión con Patricia Bullrich y con Juntos por el Cambio ha generado que precisamente tenga mayor apoyo, no del todo, pero sí mayor apoyo, porque esto también daba una situación de que no voy a votar por Javier Milei y no voy a votar tampoco por Sergio Massa, porque yo no quería ninguno de los dos, entonces voy a votar en blanco o voy a votar nulo, pero eso beneficiaba a Sergio Massa. Entonces, se ha dado la situación de que se tenían que unir porque se tenían que unir y no había de otra. Pero ahí se vio, ¿no?, el comportamiento del candidato, a través precisamente del análisis de marketing político y electoral. En el comportamiento del candidato se pudo apreciar esa transformación, más tranquilidad, mucho más pasivo, que se vio incluso en el último debate, donde trató incluso de disculparse, tratar de enterrar o dejar en el olvido los posibles errores que haya tenido en el pasado, entre ellos el poco acierto que ha tenido al referirse al Papa Francisco, por ejemplo, de donde se agarraba mucho, ¿no?, el tema de el kirchnerismo también para poder hacerle frente ante esto o dejarlo como alguien que no estaba bien de la cabeza y demás. Entonces ha ido apaciguando mucho y frenando toda la actitud un poco agresiva que ha tenido Milei en esta última etapa. Y ya una vez que ha ganado, viendo las entrevistas que ha tenido el día de ayer, también el mismo lunes, al día siguiente después de las elecciones, ya se puede ver otra versión también de Javier Milei, alguien mucho más conciliador, que trata de hablar con las diferentes
o sea, las relaciones sociales, las relaciones internacionales, las relaciones económicas. Trata de ser un gobierno mucho más integrador, que no se lo vea tan radical, ¿no? Está hablando de ya las medidas que se van a ir tomando y muchos elementos que también en mi próxima intervención quisiera analizarlos, ya que va a ser un elemento progresivo, no va a ser de la noche a la mañana, esto no es magia, ¿no? Y va a tener también muchos elementos Javier Milei que van a jugarle en contra suya, y ya hay mucha gente en la calle a través de esta diferencia del balotaje, que puede parecer 10 puntos de diferencia, pero en realidad si hablamos de millones y en porcentajes bastante claros, es una diferencia que va a generar una polarización en Argentina bastante fuerte. Entonces, que no nos sorprenda si es que vemos conflictos sociales en las calles o cosas similares, más aún porque se va a venir medidas de corte liberal o que en algún momento en nuestro país fue de corte neoliberal, que no funcionó en Bolivia, por muchas razones, incluyendo el tema cultural, aparte del económico y de desarrollo, pero quién sabe si en Argentina van a dar buenos frutos. Entonces, en mi próxima intervención quisiera hablar de eso, pero me quedo con este análisis, ¿no?, de estas etapas de Javier Milei, el Javier Milei preelectoral, el Javier Milei electoral y el Javier Milei postelectoral, y que hemos visto diferentes facetas de un mismo personaje, que no ha mantenido su radicalidad hasta el final, pero que eso no significa que no mantenga sus principios. Eso habrá que ver en los futuros días. Es así, Paulo, está muy interesante el tema del debate, viendo desde Buenos Aires, Argentina, ¿no? Preocupa el tema de las, sí, realmente, de las medidas económicas. Sí, es totalmente preocupante, y que evidentemente estas medidas de un corte más liberal o neoliberal, como quieran llamarlo, va a afectar. Pero quisiera hacer un énfasis muy importante en cuanto al tema de la derechización, ya sea de los medios de comunicación o no. Yo hago una lectura o un análisis político desde una perspectiva un poquito diferente. El por qué la gente ahora apoya medidas del corte de Javier Milei, por ejemplo. Y yo lo veo desde un punto de vista que la izquierda es la que ha fallado durante mucho tiempo. Eso haciendo precisamente una pequeña analogía con nuestro país. Si en nuestro país un poquito analizamos el tiempo que ha durado precisamente en gobierno el movimiento al socialismo, que tiene un carácter hasta cierto punto, podríamos decir, izquierdista o socialista, no ha podido responder de manera eficiente a todas las políticas que ha demandado nuestro país. ¿Y eso en qué ha terminado? En que muchos políticos actuales, incluso de la vieja escuela, se sientan que no son de ninguna ideología, ¿no? Uno le pregunta ¿de qué ideología eres? No, yo no soy de ninguna, soy de centro, o no soy de centro izquierda, o piensan que hablar de ideología o de tu visión de país, visión de vida, visión de Estado, tu cosmovisión de las cosas, es algo malo, ¿no? Hasta en nuestra Constitución se ha puesto que lo neoliberal es como si fuera el diablo, cuando puede tener sus cosas buenas como puede tener sus cosas malas. Digamos, acá el doctor puede ser liberal, neoliberal, yo puedo ser, qué sé yo, socialista, comunista, y eso no tiene por qué ser una mala palabra, se podría decir. Pero ¿a qué voy con este asunto? Por ejemplo, en los jóvenes, y es donde ha pegado más Javier Milei, en los jóvenes hacemos una encuesta. Yo soy docente en la universidad, tengo muchos estudiantes que yo les pregunto, y muchos de ellos no han conocido más gobierno que el de Evo Morales. Desde que tienen uso de razón y desde la primera vez que han asistido a las urnas a votar, y hoy ya tienen algunos ya casi 30 años, digamos, 28 años, siempre han conocido el mismo gobierno de izquierda de Evo Morales. El mismo gobierno que muchas veces ha tenido aciertos, eso sí, pero en muchas otras más ha tenido desaciertos, y desaciertos que precisamente se les achacaba o se les daba como autoría a la izquierda, a esta izquierda popular que muchas veces utilizaba al indígena, al pobre, como bandera para poder seguir robando al Estado, para beneficiar al conjunto cercano de personas, a sus sectores sociales afines, que nos deje en algún momento con economías realmente lamentables, que en el campo donde se supone que deberían estar mejor los campesinos sigan en pobreza, los que estaban mejor ahora son los de la rama de los cocaleros, cosas así que no es secreto, ¿no? O sea, lo vemos todos los días, hay muchos análisis, críticas al respecto, de un lado
lado, de otro. Entonces, ¿qué ha generado esto? El error durante 20 años, al menos en nuestro país, en Bolivia, durante 20 años, los errores que ha cometido la izquierda han dado lugar a que la juventud, las nuevas personas, busquen otra alternativa, sin conocer y desconociendo precisamente lo que mencionaba el doctor Walter Pohl. O sea, las medidas de Javier Milei no es que él ha inventado el liberalismo, no ha inventado el neoliberalismo, él no ha inventado los Chicago Boys, por ejemplo, ¿no? O sea, Javier Milei está utilizando medidas que en algunos países ha generado, obviamente, prosperidad, pero a cambio de, o a costa de, obviamente, de los menos favorecidos, se podría decir, o de las clases bajas, evidentemente. Pero ante la juventud, ¿qué es lo que ve? Ve precisamente un elemento de izquierda con corrupción, con situaciones precisamente de demagogia, situaciones que realmente generan una situación de mal vivir en muchos sectores, no solamente en la clase baja o media. Entonces ven quizás una alternativa en el neoliberalismo o en el liberalismo como tal. Dicen, si 20 años hemos estado no muy bien o mal, dependiendo cada quien, pues el otro lado de la moneda probaremos, veremos qué tal funciona. Entonces esto, trasladándolo a la Argentina, precisamente yo no lo veo de que haya habido una derechización, sino que ante tantos años de pocos aciertos al 100% de la izquierda, ha permitido que personajes como Javier Milei puedan utilizar precisamente el discurso atractivo, que lo mencionaba la vez pasada en el canal, atractivo para muchos jóvenes. Vemos en el YouTube, en redes sociales, que el gran brazo fuerte articulado de Javier Milei y de todo su equipo ha sido la juventud, porque la juventud ha conocido durante 20 años al kirchnerismo, que algunos ha podido beneficiar, a otros no, algunos sí, algunos tal vez, los planes sociales. Hay gente con planes sociales que, por ejemplo, quiere que sigan los planes sociales porque les conviene, algunos los ven como flojos que se aprovechan de los bonos del Estado, otros ven como realmente necesitados. Se les pregunta a estas personas por quién vas a votar, qué es lo que dicen, por Cristina. Pero Cristina no está candidateando. No, pero es que quien nos da los planes sociales, los bonos, qué sé yo, es ella. Entonces yo quiero que ella salga. Entonces ya se ha perdido esa conciencia política de realmente qué es derecha, qué es izquierda, en qué va a beneficiar a mi familia, en qué no va a beneficiar. Es como decir simplemente, no, 20 años hemos estado mal con la izquierda o con el kirchnerismo, entonces ¿para qué voy a votar otra vez con el kirchnerismo? Y eso han utilizado para el balotaje también. Han dicho, quieren los mismos resultados, quieren cambiar de resultados con los mismos de siempre. Es imposible, pero eso es una lógica, ¿no? No queremos que otra vez exista corrupción como se ha visto, ¿no? A algunos políticos en sus yates lujosos, gastándose el dinero del pueblo y demás en Argentina, que no solo pasa en Argentina, pasa también en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica. Pero al ver precisamente que una izquierda, en un principio, buscando una reivindicación para los pobres y más necesitados, luego, con el pasar del tiempo y aprovechando el poder y con ese embriaguez del poder que a muchos les da tanto a izquierda como a derecha, se olvida de lo que es el inicio y empieza a trabajar a su favor, pues obviamente cualquier discurso contrario a eso va a endulzar a las personas. Entonces, acá en nuestro país sucede lo mismo. Por ejemplo, actualmente no tenemos una alternativa clara en contra de lo que es la llamada izquierda o el movimiento al socialismo, o Evo Morales o Luis Arce. No tenemos una alternativa. Pero ¿qué pasaría si aparece alguien como Javier Milei con un discurso sumamente interesante? A muchos de los jóvenes actuales que quizás no han vivido la dictadura, no han visto lo que ha sido el neoliberalismo, no han visto la venta de nuestras empresas estratégicas en los años 90, por ejemplo, que hasta el día de hoy no podemos recuperar algunas. ¿Qué van a decir? No, qué interesante, es una alternativa, ya no va a haber más movimiento al socialismo, sino va a haber ahora liberalismo, viva la libertad, viva esto. Va a endulzar y va a ser, claro, una opción interesantísima. Entonces creo que después de mucho tiempo, por eso es importante, tan importante, y es algo que Estados Unidos mantiene muchas veces, el renovar el tema del poder. Porque ya sea
que la derecha se mantenga 20 años en el poder haciendo desastres, obviamente cuando le toque a la izquierda va a venir con las puertas abiertas, porque la gente ya se va a cansar, incluso la memoria se le va a pasar y va a decir, ah no, prefiero cambiar de canal, como se diría. Y lo mismo con lo que es la izquierda. Tanto tiempo ha gobernado la izquierda en Argentina, igual que en Bolivia, 20 años aproximadamente, más o menos, que ahora cualquier discurso neoliberal o diferente o contrario, o decir voy a sacar a estos ladrones del gobierno, pues evidentemente va a causar una situación de que, qué interesante, cambiemos, recuperemos la Argentina, la gloriosa Argentina o la gloriosa Bolivia de hace tantos años, cuando hace muchos años también recordamos que con el neoliberalismo aquí en Bolivia teníamos igual, hoy día costaba tanto el dólar, mañana otro tanto, pasado otro tanto, pasado otro tanto, pasado otro tanto, entonces habían cosas buenas y cosas malas. Entonces, en resumen, aprovechando lo que dijo precisamente nuestro querido hermano Ramón, que no es que yo no lo veo que se haya derechizado tanto los medios de comunicación ni nada, sino que se han cansado del mismo tipo de gobierno y de los errores que ha tenido el gobierno, y que eso está aprovechando muchas veces la política actual, y que es posible que en nuestro país pase lo mismo si aparece un, entre comillas, obviamente, un Javier Milei o cualquier otra idea contraria a lo que vivimos actualmente, ¿no? Porque, como se dice, escobita nueva barre bien, o precisamente el cambio de la situación, pues tanto tiempo he estado con esta situación, bien o mal, pues mejor cambio a esta otra circunstancia, porque también nuestra gente, por muchos factores, carece de esa conciencia política. Si le preguntamos hoy por hoy a un joven, a ver, ¿eres de izquierda? Sí, soy de izquierda, soy socialista, soy comunista. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser comunista? ¿Qué es ser trotskista? ¿Qué es ser leninista? Muy pocos te van a poder dar la respuesta. O si se dicen ser liberales, les preguntas a un joven hoy en día, a ver, ¿qué es ser liberal? ¿Qué es ser neoliberal? ¿Sabes cómo va a afectar esta economía a tu país, a la sociedad, a donde vas a estudiar, a trabajar, a tu amigo, a tu vecino, al amigo que es albañil, al amigo que vende en la calle, al profesor? ¿Sabes cómo va a afectar esta situación? No, pero bueno, peor no podemos estar. Esa es la respuesta que incluso en Argentina podemos observar. Peor que esto no podemos estar. Entonces, Javier Milei, a que nada mejor. Y es lo que muchas veces ha pasado en nuestro país. Era elegir a un presidente que está mal dicho, pero era el menos peor que el anterior. Entonces yo creo que es ese cansancio que es parte culpable de la izquierda, de haber trabajado 20 años y no haber cumplido del todo una agenda de beneficio para todos, o también trabajar en la alternancia del poder. Es algo que yo admiro en Estados Unidos. No admiro las medidas económicas, obviamente, porque van en contra de lo que es Latinoamérica en muchos casos, pero sí se admira este elemento de alternancia en el poder que les permite mantener esa política de Estado tan activa y tan buena en cuanto a temas electorales, que en América Latina falta. Entra uno y se queda 20 años y se embriaga de poder, y ya los últimos años son un desastre y la gente se cansa. Cambiamos de canal, aguantamos otros 20 años de desastre, y después de 20 años va a aparecer otro supuesto salvador en la política y vamos a cambiar de canal. Y entre canal y canal, lastimosamente, ¿quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? ¿Y quiénes están más pobres? El pueblo latinoamericano. Entonces, esa es la visión que veo de lo que está pasando actualmente con la derechización, izquierdización, como queramos llamarlo, de cómo está funcionando y sucediendo en nuestra sociedad, y más aún con la juventud, porque son 20 años atrás donde ya vemos jóvenes hoy por hoy, como te digo, de 28 años, que antes tenían, ¿cuánto? 8 añitos, digamos, ¿no? Entonces, es bastante fuerte. 20 años en el poder de personas de la izquierda, o ya sea de la derecha, cansa, llega a cansar. Entonces veremos cómo ahora se va a implementar esto, y vamos a ver precisamente qué va a hacer que vivan estos jóvenes en carne propia los efectos del tema liberal, ¿no? De la privatización, del recorte en el gasto público, etcétera, etcétera. ¿Estaremos mejor? ¿Estaremos peor? Y lo digo en general porque también esto puede que llegue a tocarnos vivir a nosotros en Bolivia. Durante la aplicación ya se va a ir viendo
el desarrollo, la respuesta y el resultado de cada una de las medidas y reformas que se van a ir tomando. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que esto no es de la noche a la mañana, no es que hoy se toma la decisión y mañana ya está mejor el paciente. Es un proceso que, si bien ya sea con un resultado positivo o con un resultado negativo, va a tomar su tiempo, de 1 a 2 años quizás y demás, pero lo que sí vamos a ver de manera inmediata va a ser la reacción popular. Por eso iniciaba el programa mencionando de que este resultado del balotaje, si bien puede ser, o ha sido, mejor dicho, beneficioso para Milei, que le ha dado la presidencia, también yo en su lugar, o como asesor de Milei, me pondría un poco preocupado por el tema de la reacción social, porque al existir una Argentina con 10 puntos de diferencia, vemos una Argentina polarizada, dividida, que precisamente va a llegar a ser contestataria, ¿no? Los argentinos, latinoamericanos nos caracterizamos por eso, ¿no? Cuando vemos algo que realmente va en contra de nuestros intereses, de nuestra familia, de la economía, de nuestro trabajo, salimos a las calles, salimos a luchar por lo que nos parece injusto, buscando mejores oportunidades de vida. Entonces, acá de entrada ya hay una situación de las dos Argentinas, se podría decir, ¿no? Una de la del 40 y tantos % y otra del 50 y tantos %, que van a estar enfrentadas de una u otra forma. Si bien no van a estar enfrentadas de una manera directa, pues sí en varias ocasiones van a estar enfrentadas de manera indirecta. ¿Por qué? Porque ya desde hoy, antes de que se asuman las medidas que está proponiendo Milei, ya hay rumores, convocatorias, expresiones de diferentes grupos contrarios a Milei, donde dicen no pasa de una semana, no pasa de un mes, vamos a salir a las calles, vamos a hacer protestas, vamos a hacer esto, el otro, y obviamente Javier Milei, dentro de las políticas que tiene, tampoco se va a quedar quieto. Eso por un lado. Entonces vemos una polarización que en cualquier momento se va a dar una situación en las calles, a veces con o sin sentido, como en algún momento ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Que han existido bloqueos o piqueteros o qué sé yo, con o sin sentido. La cuestión era hacer presión sobre el contrario que no nos parecía correcto. Y vamos a ver también a Javier Milei, que por último, por eso mencionaba coloquialmente, otra cosa es con guitarra, que muchas de sus medidas, que las dirigía de manera abierta, radicalmente y con tanta seguridad, ha terminado haciendo ciertas alianzas con personas que en algún momento él odiaba o no se llevaba muy bien. Y ahora va a tener que llegar a lo mismo, va a tener que llegar a tener consensos o acuerdos para poder hacer llevadera la parte social, ¿no? Él es economista, y es muy bueno aparentemente por todo lo que explica en el tema económico, realmente conocedor sobre el tema científico en la parte económica y demás, pero la parte social es importante. No nos olvidemos que no somos el pueblo, la sociedad, no es un conjunto de billetes que nosotros lo administramos de la mejor manera. También tiene su psicología, sus emociones, sus costumbres, sus broncas, sus alegrías, sus festejos, sus deseos, sus esperanzas. Entonces, cuando gobernamos, también gobernamos a un conjunto de personas con diferentes emociones y sentimientos, que ya desde por sí, hoy por hoy están manifestando y expresando los mismos. Entonces, yo me apunto a ver, veremos, analizaremos, esperemos que pronto podamos conversar, como bien decía Ramón, para ver cómo se está dando esto, ¿no? Mi deseo grande es que no existan conflictos sociales en la Argentina, pero lastimosamente, según cómo se está pintando el panorama divisorio, puede que haya muy pronto conflictos sociales, ya sea con sentido o sin sentido, como suele haber en muchos casos, pero la idea es llegar a consensos y poder tener mejores días, ¿no? Para venideros para todas las demás personas. Entonces, con esto yo quisiera despedirme, agradecer mucho al Colegio de Politólogos, al programa precisamente Debate Ciudadano, que
permite estos espacios para que la gente se informe mucho mejor, no a través de los super expertos, pero sí de personas que estamos constantemente estudiando, analizando estos aspectos y que con mucho cariño y humildad podemos tal vez aclarar muchos panoramas que no siempre se ven en la televisión en cuanto a informativo, periódicos o medios tradicionales. Entonces, a través de esos espacios de diálogo y análisis podemos llegar a la población para que usted, quien nos ve en la casa, quien nos escucha y quien también esté escuchando a nuestro invitado especial Ramón desde Argentina, pueda comprender de mejor manera, con detalles, qué es lo que está sucediendo en la política y podamos tener un mejor conocimiento, una mejor conciencia social y demás. Así que muy agradecido y esperando que pronto nos podamos encontrar. Un abrazo a todos los hermanos argentinos que nos sintonizan, los hermanos bolivianos que trabajan y se esfuerzan en Argentina. Les deseamos todo lo mejor, un futuro muy próspero, porque ese futuro próspero va a ser al final el futuro próspero de toda Latinoamérica, incluyendo Bolivia. Entonces, muy agradecido, querido, por la invitación y pues hasta una próxima oportunidad. Un gran saludo a todos los que nos ven. Así es, este es el programa Debate Ciudadano. Saludamos a todos los compatriotas que viven en Buenos Aires, España, Estados Unidos, que ya nos están viendo ya desde sus países hermanos. Un saludo grande desde Bolivia y esto es el programa Debate Ciudadano. Nos vemos el próximo domingo.